Los olvidados. Relato Ciela Gracchi. La lluvia caía con insistencia sobre la ciudad, arrastrando consigo el eco de calles vacías y susurros que nadie parecía escuchar. En el barrio más antiguo de la ciudad, donde las casas crujían como si pudieran desmoronarse en cualquier instante, existía un callejón que los vecinos evitaban mencionar. Lo llamaban el Callejón de los Olvidados. Se decía que aquellos que se adentraban allí sin ser vistos nunca regresaban. Nadie sabía exactamente qué sucedía, pero se rumoraba que los desaparecidos no habían muerto, sino que se habían convertido en sombras de sí mismos, condenados a vagar entre la bruma del callejón, invisibles para el mundo exterior. Lucía era periodista, joven y ambiciosa, y la historia del callejón la fascinaba. Movida por la curiosidad y la necesidad de una primicia, decidió investigar por su cuenta. Llegó al lugar justo cuando la neblina empezaba a espesarse, como si la misma ciudad respirara con cautela, advirtiéndole que no continuara. El aire era frío y húmedo, y un olor metálico impregnaba cada rincón. Sus pasos resonaban, pero no estaba sola. Entre las sombras, siluetas borrosas se deslizaban. Al principio pensó que eran alucinaciones, producto del miedo, pero pronto vio que las figuras imitaban sus movimientos, reflejando sus miedos más íntimos, su soledad, sus dudas, sus secretos más oscuros. «No debiste venir», susurró una voz que parecía surgir de la nada. «Aquí, todos somos olvidados». Lucía giró, pero no había nadie. El callejón se estiraba interminable, como si no tuviera fin, y cada paso que daba parecía arrastrarla más profundo en un mundo paralelo, donde el tiempo y la lógica carecían de sentido. Pronto comprendió que los olvidados eran personas atrapadas entre la vida y la muerte, condenadas a existir solo cuando alguien como ella las recordaba o las buscaba. Intentó retroceder, pero sus propios recuerdos empezaron a desaparecer, su nombre, su familia, su existencia misma. Cada segundo que pasaba, sentía que su identidad se desvanecía, absorbida por la masa de sombras que la rodeaban. Los susurros crecían, ahora mezclados con risas apagadas y sollozos que la hacían temblar. «Ven con nosotros», decían. «Solo quienes olvidan encuentran la paz». Lucía gritó, pero su voz no tenía eco. Entonces vio algo que la paralizó, un rostro conocido entre la niebla. Era su mejor amiga, desaparecida hace años. Sus ojos, vacíos y sombríos, reflejaban un destino inevitable. La entendió de inmediato. Si no lograba escapar pronto, se uniría a ellos, convirtiéndose en otro de los olvidados. Con un último esfuerzo, corrió. Las sombras intentaban tocarla, susurrando promesas y recuerdos distorsionados, pero logró salir del callejón justo cuando la lluvia empezaba a limpiar la ciudad. Exhausta, temblorosa y confusa, miró hacia atrás. El callejón parecía normal, ordinario, como si nada extraño hubiera ocurrido. Pero una cosa estaba clara: los olvidados no desaparecían. Solo esperaban a que alguien los recordara, para arrastrarlos de vuelta al callejón. Y Lucía sabía que había traído algo con ella. Algo invisible, silencioso, que ya comenzaba a susurrarle su propio nombre en la penumbra de su habitación. Desde aquella noche, Lucía no volvió a dormir con tranquilidad. A veces despertaba con la sensación de que alguien respiraba cerca de su rostro, y otras, con el eco de su propio nombre susurrado desde la oscuridad. Intentó convencer a su mente de que todo había sido una alucinación provocada por el miedo, pero algo en su interior lo sabía. El callejón la había marcado. En los días siguientes, comenzó a notar cambios inquietantes en su entorno. Las fotografías que tenía en su casa mostraban rostros borrosos, como si las personas retratadas estuvieran siendo borradas del recuerdo. Algunos conocidos dejaban de reconocerla en la calle. Incluso su editor, que la había enviado a cubrir aquella historia, aseguraba no haber trabajado nunca con alguien llamado Lucía. Fue entonces cuando decidió volver al lugar, buscando respuestas. Pero el callejón ya no estaba donde recordaba. En su lugar había un muro de ladrillos húmedos, sin rastro alguno del acceso que la había llevado a la pesadilla. Sin embargo, en el suelo halló algo imposible: una libreta con su nombre escrito en letras temblorosas, idéntica a la que había llevado esa noche, pero cubierta de una capa de moho, como si hubiese pasado años bajo tierra. Dentro, las páginas estaban llenas de palabras que no recordaba haber escrito. Descripciones de sombras, fechas antiguas, nombres de desaparecidos, y al final, una frase que parecía haber sido grabada con desesperación.
Los olvidados caminan entre nosotros cuando alguien los recuerda. Esa misma noche, la niebla cubrió la ciudad. No era la bruma ligera de siempre, sino una masa espesa, casi viva, que se metía por rendijas y envolvía los edificios. Las calles quedaron vacías y el sonido de pasos comenzó a resonar desde lugares donde no había nadie visible. Lucía, desde su ventana, vio figuras moviéndose dentro del velo blanco. Eran borrosas, titubeantes, pero cada una de ellas parecía buscar algo, o a alguien. Una voz, la misma que escuchó aquella noche en el callejón, volvió a susurrarle al oído. Ya no perteneces al mundo de los recordados. Entonces comprendió la verdad. Los olvidados no estaban confinados al callejón. Habían cruzado al mundo físico, alimentados por su recuerdo. Ella había abierto el paso. Aterrada, intentó huir de la ciudad. Tomó su auto y condujo hacia las afueras, pero la niebla la seguía, extendiéndose como un río de sombras que se derramaba sobre la carretera. La radio comenzó a emitir una estática interrumpida por voces familiares, los nombres de las personas desaparecidas que había investigado. Una figura apareció en medio del camino, su amiga, aquella que vio en la primera noche. Lucía frenó bruscamente. El rostro de la mujer estaba descompuesto, los ojos vacíos, pero una lágrima negra se deslizaba por su mejilla. «Nos olvidaste», dijo con voz hueca. «Pero nosotros no te olvidaremos». El motor del auto se apagó y la niebla se cerró por completo. Dentro de ella, cientos de manos emergieron, heladas, temblorosas, arrastrándola fuera del vehículo. Lucía gritó, pero su voz fue absorbida por la bruma. Días después, la ciudad amaneció en silencio. Los noticieros informaron que una extraña neblina cubría el casco antiguo y que decenas de personas habían desaparecido sin dejar rastro. Entre ellas, una periodista llamada Lucía Fernández, aunque nadie parecía recordarla con claridad. Esa noche, en el muro donde antes estaba el callejón, apareció una puerta de madera vieja, entreabierta, dejando escapar un tenue susurro. «Pasa, aún hay espacio entre los olvidados». La niebla nunca se disipó. Los noticieros hablaban de un fenómeno sin precedentes, de un vapor denso con partículas extrañas, pero los científicos que se atrevían a estudiar su origen desaparecían antes de publicar sus conclusiones. Las calles del casco antiguo habían sido selladas, y la zona fue declarada en cuarentena. Sin embargo, algunos afirmaban que por las noches, voces humanas se escuchaban detrás de las rejas de contención, llamando por sus nombres, como si las almas atrapadas dentro del velo de niebla aún suplicaran ser recordadas. Una de esas voces era la de Lucía. El inspector Darío Montalvo fue asignado para investigar las desapariciones. Había oído historias absurdas, sombras vivas, espíritus que regresan, el callejón maldito, pero lo que más le intrigaba era que todas las víctimas tenían un vínculo con alguien olvidado, personas sin registros, rostros borrados de fotografías, nombres que ya no figuraban en ninguna base de datos. Una noche, desobedeciendo órdenes, Darío cruzó el perímetro prohibido. Llevaba una linterna, una grabadora y un arma que no serviría contra lo que estaba a punto de encontrar. La niebla lo recibió como una muralla espesa y fría. Apenas avanzó unos pasos cuando oyó algo, pasos detrás de él, pero al girar, solo encontró su propia sombra proyectada de forma extraña, como si no coincidiera con sus movimientos. Las luces titilaban. La grabadora comenzó a reproducir una voz que no era la suya. Los olvidados no mueren, solo esperan ser recordados. La voz era la de Lucía Fernández. Siguió el sonido hasta una vieja plaza cubierta de musgo y grietas. En el centro, una estatua ennegrecida representaba a una mujer sin rostro sosteniendo un libro abierto. Darío se acercó y leyó las palabras talladas en la piedra. Aquí reposan los nombres que el mundo borró. De pronto, el suelo vibró y la niebla tomó forma. Rostros comenzaron a surgir entre los vapores, hombres, mujeres, niños, todos distorsionados, con ojos vacíos y bocas que murmuraban fragmentos de recuerdos perdidos. Algunos tenían marcas de heridas antiguas, otros llevaban aún los mismos ropajes con los que desaparecieron. Entre ellos estaba Lucía, con la libreta en las manos. Su piel era pálida, casi transparente, y su voz temblaba entre lamentos y eco. «Creí que era un lugar, pero es un espejo», le dijo. «Este es el reflejo del mundo que nos olvidó. Cada nombre que desaparece allá, vive aquí, deformado.
El inspector retrocedió, horrorizado. Entendió entonces que el reino de los olvidados no era un sitio físico, sino una extensión de la memoria humana, una grieta entre la realidad y el vacío donde las almas borradas aguardaban a ser recordadas para volver. Pero ahora, gracias a Lucía, esa grieta estaba abierta. Una ráfaga de viento helado lo derribó. Las sombras lo rodearon y lo arrastraron hacia un abismo donde todo era oscuridad líquida y voces superpuestas. Allí vio lo imposible, una ciudad invertida bajo la niebla, construida con los recuerdos de los desaparecidos. Casas que goteaban sangre de las paredes, faroles que ardían con almas presas, y en lo alto, un campanario torcido que sonaba cada vez que alguien en el mundo real era olvidado. «Bienvenido al reino», dijo Lucía, acercándose. «Aquí nadie recuerda, pero todos saben que existieron». Las campanas sonaron 3 veces, y una grieta luminosa se abrió en el cielo oscuro del submundo. A través de ella, Darío vio el mundo de arriba, la ciudad real, envuelta ahora completamente por la niebla. Miles de sombras se arrastraban por las calles, buscando a quienes los habían olvidado. El inspector trató de gritar, pero su voz se disolvió en el aire. Su reflejo se separó de su cuerpo, caminando hacia la oscuridad con una sonrisa ausente. Lucía se volvió hacia él con un último suspiro. No hay regreso cuando el olvido te nombra. La grieta se cerró. Y con ella, la frontera entre los vivos y los olvidados desapareció para siempre. Días después, los informes oficiales hablaron de una catástrofe sin explicación. La ciudad entera quedó cubierta por una niebla impenetrable. Los sobrevivientes, pocos y desorientados, afirmaban que escuchaban sus propios nombres pronunciados en el viento. En el muro donde alguna vez estuvo el callejón, solo quedaba una frase grabada, recién escrita y húmeda. Todos somos olvidados en algún momento. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El mundo cambió el día que la niebla se detuvo. No se disipó, no se movió, simplemente se quedó inmóvil, suspendida como una cortina gris que cubría continentes enteros. Los satélites dejaron de transmitir imágenes, las ciudades, de emitir señales. En los mapas, zonas completas habían desaparecido, sustituidas por un resplandor tenue, como si el espacio mismo se hubiese desvanecido. Los sobrevivientes comenzaron a llamarlo el silencio blanco, y aunque pocos sabían la verdad, los ancianos de los pueblos aislados murmuraban el nombre prohibido. Los olvidados están recordando al mundo. En una estación de radio abandonada, un pequeño grupo de personas resistía. Entre ellos estaba Mara Valdés, una exprofesora de historia que había logrado escapar del casco antiguo días antes del cierre total. Llevaba un cuaderno gastado lleno de notas, recortes de periódicos y un solo nombre repetido cientos de veces: Lucía Fernández. Mara estaba convencida de que todo había comenzado con esa periodista. En sus grabaciones recuperadas se oía claramente una advertencia. Cada vez que alguien es olvidado, el velo se adelgaza. Y cuando nadie recuerde nada, el velo caerá. Fuera, la niebla pulsaba como un organismo vivo. Las figuras dentro de ella se volvían más definidas. Ya no eran sombras errantes, sino entidades conscientes, moviéndose al unísono, susurrando nombres humanos, repitiendo historias perdidas. Parecían recolectar recuerdos, alimentarse de ellos. La gente empezó a enloquecer. Algunos despertaban sin saber quiénes eran, otros olvidaban cómo hablar o incluso cómo respirar. Las mentes se vaciaban lentamente, y en ese vacío, algo entraba. Una noche, la estación captó una señal. Una transmisión antigua, mezclada con interferencia, la voz de un hombre que recitaba oraciones entrecortadas. La devoción del olvido, el retorno del eco primordial, el nombre que no debe ser recordado. Mara y su grupo siguieron la señal hasta las ruinas de una iglesia semihundida entre la niebla.
Dentro encontraron una comunidad que se hacía llamar los Recordadores, personas que luchaban por mantener viva la memoria humana recitando nombres día y noche, grabándolos en piedra, tatuándolos en la piel. En el altar, un mural representaba una figura monstruosa, hecha de humo y rostros deformados. Tenía miles de ojos cerrados y una boca que abarcaba toda la pared. Bajo su imagen, una inscripción tallada con sangre decía: «Yo soy el eco del nombre perdido. Cuando el último recuerdo se apague, yo despertaré». Los recordadores aseguraban que esa entidad era el corazón del olvido, el ser que dormía en el fondo del reino de las sombras. Lucía lo había tocado, lo había despertado al escribir sobre los desaparecidos. Y ahora, ese eco se expandía por el mundo, borrando la realidad misma. «No es la muerte lo que llega», explicó el anciano sacerdote del culto. «Es el olvido total. Cuando el último humano olvide su propio nombre, el tiempo dejará de existir». Días después, la niebla se tragó el mar. Los océanos se silenciaron, y con ellos, los registros, los libros, las fotografías. Era como si la historia del planeta se estuviera reescribiendo en blanco. Mara comenzó a soñar con Lucía. En sus sueños, la periodista le hablaba desde el otro lado del velo, su rostro cubierto por símbolos que se movían como insectos. «El reino crece», susurraba. «Pero hay un nombre que lo detendrá». «¿Cuál?», preguntaba Mara, desesperada. Lucía respondía con una palabra que nunca lograba recordar al despertar. Cada mañana la encontraba escrita en su piel, pero al mirarla, las letras se disolvían como humo. Una noche, los recordadores fueron atacados. La niebla se abrió como una boca inmensa y de ella surgió una multitud de figuras que ya no parecían humanas. Sus cuerpos eran transparentes, formados de memorias entrelazadas, risas, fotografías rotas, oraciones, voces de muertos. En el centro, emergió una sombra gigantesca, con miles de rostros fusionados en un solo cuerpo. «Yo soy la devoción, el deseo de ser recordado por los que ya no existen», tronó la voz, como si hablara desde todas las direcciones del tiempo. Mara comprendió que aquello no quería destruir el mundo, sino reemplazarlo. Crear un nuevo orden donde solo los olvidados existieran, eternos y sin pasado. Mientras el templo colapsaba, corrió entre el humo y el fuego, repitiendo en voz alta los nombres que aún recordaba: su madre, sus alumnos, Lucía, Darío Montalvo. Cada nombre era un destello de luz que alejaba momentáneamente a las sombras, pero sabía que su memoria también se estaba desgastando. Antes de desvanecerse, vio algo imposible: Lucía de pie sobre el altar, cubierta por la niebla, sosteniendo el mismo libro con el que todo había empezado. Lo abrió, y de sus páginas brotó una llamarada de fuego blanco que iluminó toda la ciudad. Luego, silencio. Semanas después, un nuevo amanecer cubrió el mundo. Pero no era el mismo mundo. Los nombres habían cambiado, los rostros eran otros, las ciudades tenían formas distintas. Nadie recordaba lo que ocurrió, y la historia comenzó de nuevo, desde cero. Solo un niño, en un pueblo lejano, murmuraba algo mientras jugaba con un cuaderno viejo cubierto de polvo. «Lucía». Su madre lo miró con desconcierto. «¿De dónde sacaste ese nombre?». El niño sonrió. «No lo sé. Soñé con una mujer que no debía ser olvidada». Y al fondo del horizonte, una niebla leve se levantó una vez más. El mundo ya no tenía memoria. Los nombres habían desaparecido, los idiomas se desmoronaban en murmullos sin sentido y los relojes se habían detenido en una hora eterna, 12. Solo quedaban fragmentos, ecos de voces, sombras de ciudades, recuerdos rotos flotando en la inmensidad del olvido. La humanidad no recordaba su origen ni su propósito. Caminaban como fantasmas sin nombre, respirando en silencio bajo un cielo sin estrellas. Pero entre esa vasta desolación, una chispa de recuerdo persistía: el nombre de Lucía Fernández. Mara Valdés seguía viva, o al menos algo de ella aún resistía. Había perdido su rostro en el reflejo del agua, su propia imagen ya no existía, pero conservaba una última misión: encontrar el corazón del olvido y destruirlo antes de que absorbiera incluso los recuerdos del universo. La voz de Lucía aún la guiaba en sueños. El reino se expande. Ya no hay límites entre los mundos. Solo queda un nombre: Mara. Guárdalo. No lo pronuncies. La mujer caminó durante días por una extensión infinita de cenizas blancas.
En el horizonte se levantaba algo colosal, la Torre del Eco, una estructura hecha de huesos y fragmentos de memoria, donde los olvidados se congregaban para rendir culto al silencio. A medida que se acercaba, oyó los cantos de miles de voces fusionadas, recitando palabras incomprensibles. Las almas errantes formaban un círculo en torno a la torre, flotando como hojas secas en un remolino. En su centro, un vacío palpitante latía como un corazón inmenso. El corazón del olvido. Era una masa de oscuridad líquida, viva, que exhalaba frío y nostalgia. De su interior surgían rostros de niños, madres, amantes, todos gritando por ser recordados. Cada grito se apagaba al instante, absorbido por la nada. Mara cayó de rodillas. No podía respirar. La presión de tantas almas olvidadas la aplastaba. Pero entre aquel caos, vio una figura que emergía del abismo. Era Lucía, transformada. Su cuerpo estaba cubierto de símbolos antiguos, su voz resonaba como un eco de miles de bocas. El mundo ya no puede ser salvado, dijo. Pero puede ser recordado. Lucía extendió sus manos hacia Mara, ofreciéndole el libro que lo había iniciado todo. Las páginas eran oscuras, y en cada una se movían sombras que lloraban. Escribe su nombre, ordenó. El nombre que no debe pronunciarse. El único que puede detener al olvido, o fundirse con él. Mara tembló. No sabía de quién hablaba, pero algo dentro de ella reconocía ese nombre, el suyo propio, el que ya no recordaba. Comprendió, horrorizada, que ella misma era la última memoria del mundo, el último testigo de la existencia humana. Si escribía su nombre, lo sellaría todo; si no lo hacía, el olvido continuaría devorando universos enteros. La torre comenzó a resquebrajarse. Desde el cielo descendían fragmentos de realidad, recuerdos, fotografías, palabras, canciones, todos cayendo como cenizas ardientes. La niebla cubría los cielos y un rugido profundo sacudió la tierra. Mara tomó el libro. Con lágrimas negras en los ojos, escribió las letras que surgieron de su mente vacía. Mara Valdés. El suelo se partió en dos. Un fuego blanco brotó desde el abismo, consumiendo la torre y a los olvidados. Las almas gritaban mientras eran arrastradas hacia la luz. La niebla se alzó como una marea gigantesca, cubriendo el firmamento. Lucía sonrió entre las llamas. Ahora serás recordada por nadie. Y el universo colapsó. No hubo explosión ni fin. Solo un silencio absoluto. Durante una eternidad, no existió nada. Luego, una chispa brilló en la oscuridad. Una voz infantil murmuró. Mamá, ¿cómo se llamaba el mundo antes de este? Una mujer sin rostro, sentada frente al fuego, respondió suavemente. Nadie lo recuerda, hijo. Pero dicen que hubo una época en que la gente tenía nombres, y miedo de olvidar. El niño asintió. A lo lejos, la bruma se movió con lentitud, como si respirara. Y en el viento, apenas audible, se oyó un susurro. Lucía. El ciclo había vuelto a comenzar. Y en el eco del tiempo, el olvido reía.